Vamos a empezar la última sesión de este encuentro. Es un placer para mí presentar a María Zun y después va a hablar Agustín Fernández Mayo. Entonces, primero vamos a presentar a María Zun. María Zun es nacida en Rentería, es escritora y licenciada en Filosofía y Letras por la Universidad de París. Justamente en su libro La fiesta en la habitación de al lado, rememora su paso por el París del 68. Actualmente es profesora en el Departamento de Didáctica de Lengua y Literatura de la Universidad del País Vasco, donde enseña básicamente literatura. Es miembro electo de Jaquiunde y como escritora se ha especializado en la literatura infantil y juvenil, intentando reflejar problemas reales. Sus libros, muchos de ellos originalmente en euskera, han sido traducidos a diversos idiomas. Ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio Lizardi y el Premio de Literatura Infantil y Juvenil de Euskadi. También ha recibido el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil con su obra Un cocodrilo bajo la cama. Además, y reconociendo sus méritos literarios, le han otorgado la Medalla al Mérito Ciudadano del Ayuntamiento de San Sebastián. El título de la presentación de hoy es Espacios entre las fronteras de la ciencia y la literatura. Muchas gracias, Irvina. Arratsaldeon denoi. Realmente he de confesar que, aunque hoy os di a los organizadores ese título, en mi manuscrito he manejado otro y ya como estamos así como en casa, os voy a confesar que es una frase de Roland Barthes que me motiva mucho. Es la literatura no permite andar, pero permite respirar. Y como creo que como un programa como el de Mestizajes nos procura a todos ocasiones de contrastar nuestras ideas y nuestras vivencias también y de las disciplinas diferentes a las que venimos, es interesante también pues que oigamos otras voces, otras formas de enfocar el asunto, ¿no? Y es lo que yo quiero proponerles. De hecho, lo tengo escrito y creo que me ajusto al tiempo. Ciencia y literatura son percibidos por la gente de la calle como dos mundos absolutamente diferentes u opuestos. Al primero se le otorga un papel casi religioso en nuestra sociedad, porque los avances tecnológicos se viven como imprescindibles para nuestro desarrollo colectivo y personal. Lo dice la ciencia. Como todavía hay alguien que dice, lo pone el periódico. Mientras que a la literatura, al arte en general, se le otorga la función del celofán, algo embellecedor pero totalmente prescindible. Por ejemplo, en el periódico El País, este verano, el 14 de agosto exactamente, cuando se hacía el segundo barómetro que hace El País, se planteaba una cuestión a los lectores: ¿en quién confía usted? En una escala de 0 a 10, el primer puesto lo tenían los científicos, con un 7,4, seguido de los médicos, la universidad, una larga lista que la cerraban los políticos con un 2,6. En esa larga lista de 41 grupos sociales o instituciones ni se mencionaban artistas y mucho menos literatos. Nadie considera necesario preguntarse para qué sirve la ciencia. Pero en el caso de la literatura es una cuestión reiterada una y mil veces que da lugar a muy variadas respuestas. ¿Para qué sirve la literatura? Es el título de la lección inaugural de Antoine Compagnon en 2006, en un hermoso texto publicado recientemente. Y hasta una de las últimas publicaciones de Stan Todorov, semiólogo, filósofo e historiador recientemente galardonado con el Premio Príncipe de Asturias, el último libro lleva el título de La literatura en peligro. ¿Es de alguna utilidad la literatura? ¿Es reemplazable? Mi fe en el futuro de la literatura, decía Italo Calvino en sus 6 propuestas para el próximo milenio, escritas poco antes de su muerte, en 1985, ya sabéis que eran unas conferencias que él había preparado o estaba preparando para decirlas en Estados Unidos y falleció. Mi fe en el futuro de la literatura consiste en saber que hay cosas que solo la literatura, con sus medios específicos, puede dar. Ciencia y literatura. 2 términos que me han recordado al binomio fantástico que proponía Gianni Rodari, entre otras estrategias para inventar historias, recogido en su conocido libro Gramática de la Fantasía. La imaginación se pone en marcha al unir 2 palabras si entre ellas existe la suficiente distancia y su emparejamiento resulta insólito.
Las palabras son extrañadas, enajenadas, arrancadas de su significado cotidiano, y es así como la chispa de una posible historia, por muy surrealista que sea, nos genera las ganas de escribirla. Sin embargo, es evidente que ciencia y literatura son dos mundos que tienen un mismo origen y una misma finalidad. Comprendernos y comprender el mundo, transformarlo y expresarlo. Utilizan herramientas diferentes y generan productos distintos, pero siempre han estado interrelacionados. Se han vigilado, admirado o estimulado mutuamente a lo largo de la historia. En realidad, artistas y científicas tienen en común la curiosidad, el asombro, el ingenio y la pasión. A lo largo de la historia de la literatura, la ciencia ha sido una de las fuentes en las cuales han bebido los escritores para satisfacer sus ansias de saber y desde allí poder crear metáforas e intersecciones, íntimas correspondencias entre estas dos formas de acercamiento al conocimiento. Cuentan que el poeta Coleridge, cuando le preguntaban por qué asistía a las clases de la Royal Institution, contestaba: para enriquecer mis provisiones de metáfora. E Italo Calvino confiesa en su libro que mete la nariz en libros científicos en busca de estímulos para la imaginación. Así pues, me gustaría apuntar algunas reflexiones en torno a ciertos aspectos donde creo entrever puntos de convergencia entre ciencia y literatura, así como otros donde se complementan o divergen claramente. Y quisiera hacerlo como quien coge un tren sin un destino muy definido, pero que le permite bajar de vez en cuando en alguna estación y quizás hasta en algún apeadero. La primera estación donde me he parado es la de el salto creativo, la idea inicial, la intuición, la ocurrencia. Mencionaré el tema de la idea inicial, de la hipótesis, la intuición, que se da tanto en el caso de los científicos como en el de los artistas o en los literatos. El aspecto racional y consciente de esa intuición, junto a la vertiente irracional e inconsciente que entraña ese instante misterioso en el que se nos ocurre algo diferente. En un manuscrito fechado en 1920, Einstein explica cómo llegó a inventar la teoría general de la relatividad. Y comienza de una forma tan sencilla como sugerente. Un día de 1907 se me ocurrió, dice, la idea más afortunada de mi vida, a saber. Y no sigo con la cita porque quiero detenerme en esta común expresión. Un día se me ocurrió. Efectivamente, hay un momento que tanto el científico como el artista ha tenido una ocurrencia. Me atreveré a decir que el momento en el que se fragua la idea, la materia de la ficción, la frontera entre el consciente y el inconsciente muchas veces es misterioso para el propio autor. Unos han aludido a la noción de inspiración, término indefinido donde los haya, al trance, a una especie de germen que va creciendo dentro del escritor, de la escritora, mientras come, sueña o trabaja, y que luego se canaliza en forma de palabras hasta el papel o la pantalla. Imágenes, comparaciones, metáforas, pero en cualquier caso siempre refiriéndose a algo que llega de la oscuridad. ¿Qué oscuridad? Supongo que la oscuridad que percibimos dentro de nosotros mismos. Hay, desde hace siglos, escribía en 1976 Henri Bergson, hombres cuya función consiste precisamente en ver y en hacernos ver lo que no percibimos de forma natural. Esos hombres son los artistas. El arte tiende a mostrarnos en la naturaleza y en el espíritu, fuera y dentro de nosotros, cosas que no llamaban explícitamente la atención de nuestros sentidos, ni de nuestra conciencia. Nos hacen conocer aquello que está en nosotros, pero que ignorábamos, porque nos faltaban las palabras. Desvela algo latente. Creo que lo mismo podríamos afirmar de algunos investigadores científicos, en cuyo caso la capacidad de ver aspectos desconocidos en algo aparentemente conocido es una manifestación de la creatividad inherente a su búsqueda del conocimiento. En el caso de los escritores, ¿cuántas veces hay que responder a la pregunta ¿y cómo se te ha ocurrido esta historia? En realidad la pregunta se las trae y constituye muchas veces un verdadero brete para el propio autor. ¿Por qué? Es obvio, porque el escritor no está en nada, pero que nada es seguro de las respuestas. Tenemos una o varias salidas que nos parecen apropiadas para cada caso, pero es muy probable que en el fondo nunca digamos totalmente la verdad por una razón muy sencilla, porque nosotros mismos la ignoramos. Cada respuesta personal a esa pregunta aparentemente tan sencilla es casi siempre torpe, confusa, frustrante. Se tiene siempre la sensación de que se responde mal, porque el propio escritor o escritora es un extraño en el país de sí mismo. Algunos aciertos estilísticos, temáticos, nos llegan de instancias interiores poco iluminadas.
a veces de forma inconsciente, y en ello estriba, sin ninguna duda, uno de los estímulos y placeres de la escritura. Esta desazón es mayor si cabe en el caso de aquellos que escribimos literatura infantil y juvenil, donde la fantasía, el absurdo, el juego, la ternura, la aventura, el humor, tienen un gran protagonismo. En mi caso, historias de elefantes de corazón de pájaro, a pulgas bailarinas que quieren viajar a Rusia, calcetines que no se resignan a su triste destino y se lanzan como suicidas desde el 4º piso, bicicletas que se declaran en huelga. Pues sí, realmente la pregunta tiene una difícil y compleja respuesta. De acuerdo con el poeta Novalis, tal y como lo recoge Gianni Rodari en la introducción de la gramática de la fantasía, si tuviéramos una fantástica como tenemos una lógica, la cuestión estaría resuelta. Ya hablaríamos del arte, de la ciencia, de inventar, sin más. Por desgracia o por ventura no es así. No existe una fantástica, ni una respuesta y mucho menos una receta. Todo lo contrario. Cada escritor o escritor es un mundo y el proceso creativo de su obra es personal e intransferible. Pero volviendo a la ocurrencia, quedamos en que hay un instante privilegiado donde se da un pequeño gran salto del que deriva un proceso creativo que sería el empecinado seguimiento para llevar a cabo la idea inicial, su desarrollo, un camino no exento de fracasos, desánimo, euforia y exaltación, tanto en el caso de la investigación científica como en el proceso creativo de la escritura. En ambos procesos hay un componente racional, consciente, y otro irracional, inconsciente, territorios de la imaginación donde las fronteras se confunden. Gerald Holton, en un trabajo sobre la imaginación en la ciencia, nos previene que en el laboratorio del investigador, junto a la lógica, las matemáticas y la investigación, coexisten la imaginación visual, la imaginación temática y la imaginación metafórica, porque si no, afirma Holton, el trabajo de investigación del científico bien podría hacerlo un ordenador. Es un hecho que son cada vez más numerosos los estudios que consideran a la imaginación como instrumento del conocimiento científico, una capacidad que nutre también a los escritores. Italo Calvino afirma en sus propuestas que incluso al leer el libro científico más técnico o el libro de filosofía más abstracto, se puede encontrar una frase que inesperadamente sirva de estímulo a la fantasía figurativa. La mente del poeta y en algún momento decisivo la mente del científico, afirma Calvino, funcionan según un procedimiento de asociaciones de imágenes que es el más veloz para vincular y escoger entre las infinitas formas de lo posible y de lo imposible. La fantasía es una especie de máquina electrónica que tiene en cuenta todas las combinaciones posibles y elige las que responden a un fin o simplemente las que son más interesantes, agradables, divertidas. Me ha resultado significativo que las reflexiones de este científico y de este escritor tuvieran tantas coincidencias. Pasando al segundo punto, lo he denominado el lenguaje compartido. Se acostumbra a decir, y es cierto, que el concepto de lenguaje que utiliza la ciencia y la literatura es diferente. Mientras para la ciencia el lenguaje es un mediador que describe la realidad, para la literatura el lenguaje es su propio mundo, es la sustancia vital que da origen, es el verbo creador. Siempre nos han dicho que el pensamiento científico y filosófico aspiran a desterrar del lenguaje todo lo que sea imagen, y es mediante la imagen que la poesía se comunica y se construye. La literatura puede hacer del lenguaje un ingrediente ingrávido, sin otro significado que sí mismo, en tanto que la ciencia utiliza el lenguaje como código de referencia para significar algo más ajeno a él, un hecho, un significado o una verdad. Pero en los territorios de la imaginación las fronteras se confunden. A pesar de verse un mismo fenómeno desde diferentes focos, la verdad o misterio que subyace en él es la misma. De allí nacen las analogías y las metáforas a las que a menudo la ciencia recurre. Un lenguaje compartido que es una herramienta en la génesis de sus ideas y en el proceso de sus investigaciones. La metáfora es creada por el poeta mediante la intuición. Es por medio de esta facultad que el poeta puede aprehender los misterios más profundos y complejos del universo, estudiados por la ciencia, y en ocasiones son los poetas quienes se adelantan al desvelamiento de dichos secretos. Quizá el escritor más mencionado por los científicos sea Jorge Luis Borges, de quien siempre se ha dicho que en su cuento El jardín de caminos que se bifurcan se anticipa la teoría de la mecánica cuántica.
El escritor propone un laberinto temporal en el que cada vez que uno se enfrenta con varias alternativas, en vez de optar por una y eliminar otras, opta simultáneamente por todas. Crea así diversos porvenires, diversos tiempos, que también proliferan y se bifurcan. Ya que el lenguaje como un elemento vivo se transforma adecuándose a la época que nombra o enuncia, la literatura contemporánea hace alusiones a los temas científicos, con otros sonidos y otras voces, pero en esencia pretende penetrar en las verdades de la ciencia. Insistiendo un poco más en esta idea de que en ciertos momentos no solo la ciencia, sino también la literatura comparten imágenes comunes al trabajar en ámbitos aparentemente opuestos, recurro una vez más a Italo Calvino. He leído recientemente, dice Italo, que los modelos del proceso de formación de los seres vivientes son, por un lado, el cristal, imagen de invariabilidad y de regularidad de estructuras específicas, y por el otro lado, la llama, imagen de constancia de una forma global exterior, a pesar de la incesante agitación interna. Cristal y llama, dos formas de belleza perfecta de las cuales no puede apartarse la mirada, dos modos de crecimiento en el tiempo, de gasto de la materia circundante, dos símbolos morales, dos absolutos, dos categorías para clasificar hechos, ideas, estilos, sentimientos. Mencionaba al comienzo de mi exposición la preocupación existente por la función de la literatura. Cómo este autor escribió sus propuestas, confiando en que la literatura puede aportar cosas que solo ella, con sus medios específicos, puede aportar. Una de ellas bien podría ser la de resistirse a la pérdida de fuerza cognoscitiva del lenguaje, a esos automatismos actuales que tienden a nivelar la expresión en sus formas más genéricas, anónimas, abstractas, a diluir los significados, a limar las puntas expresivas, a apagar cualquier chispa que brote del encuentro de las palabras con nuevas circunstancias. Lo que Italo Calvino llamaba la epidemia pestilencial que azota a la humanidad actual. La literatura, y quizás solo la literatura, afirma Calvino, puede crear anticuerpos que contrarresten la expansión de la peste del lenguaje. El tercer apartado lo he titulado Aproximaciones a la verdad, si es que ésta existe. Y un subtítulo, Dime que me quieres, aunque sea mentira. Dime que me quieres, aunque sea mentira, le pedía Johnny Guitar a Joan Crawford en la conocida escena de la historia del cine. Y ella le contestaba que sí, que le quería, pero mientras mentía le decía algo que también podía ser verdad. O al menos eso es lo que perciben los espectadores. No es casualidad que esta frase sea el título del libro póstumo de Montserrat Roig, una reflexión sobre la creación literaria y la necesidad humana de la ficción. Existe esa opinión generalizada de atribuir a la ciencia conceptos tales como verdad y objetividad, y a la literatura los de mentira y subjetividad. Las cosas, por supuesto, son más complejas, y aunque de forma muy somera, quisiera reflejar unos breves comentarios. La realidad existe y yo la puedo comprender. Es el principio fundamental con el que se elabora el conocimiento científico, afirma Jorge Wagensberg en un artículo aparecido en la revista Letras Libres. Uno de los principios fundamentales con que se elabora el conocimiento científico, que no es verdadero ni falso, sino que se asume o no se asume, sería el llamado principio de objetividad, el cual enuncia una de las muchas maneras que una mente tiene para percibir, observar un pedazo de realidad, reconociendo que el científico elige esa manera porque es la que cree que afecta menos a su propia percepción o observación. El premio es la universalidad del conocimiento que obtiene, que éste dependa lo mínimo posible del sujeto que la ha elaborado. Es una tendencia que Wagensberg afirma ser un objetivo prácticamente inalcanzable. Cito textual: las grietas de la verdad científica se rellenan de pasta de ideología. Esté donde esté el límite, la idea es que el conocimiento del objeto dependa lo mínimo posible del sujeto que lo ha elaborado. Así, hasta lo falso es positivo cuando señala zonas de sombra, aunque no las pueda iluminar, y es negativo cuando ilumina zonas sin señalar que son de sombra. Las verdades se descubren, dice él, en un conocido aforismo, las mentiras se construyen. En literatura, en cambio, hablamos de ficción, un término muy amplio que, sin embargo, parte de una sencilla constatación.
Al ser humano no le basta con sobrevivir, quiere más. Y para aplacar esa insatisfacción, ese deseo de abrirse a otras realidades, de vivir otras vidas, de sentir con otros corazones, nació la ficción. En realidad estoy aludiendo a la necesidad tan humana de narrarse, de fantasearse, de escuchar, elaborar y vivir historias más allá de lo que bien o mal denominamos lo real. La ficción es una mentira que encubre una profunda verdad, afirma Mario Vargas Llosa. Si bien la ciencia se aproxima a lo verdadero, admitiendo que un enunciado lo es, mientras no se demuestre lo contrario, en literatura lo que entra en juego es la verosimilitud. Es la verosimilitud y no la verdad la esencia de la literatura. ¿Cuál es la verosimilitud de los cuentos de hadas? ¿Cuál es la verosimilitud del realismo fantástico latinoamericano? Aunque parezca mentira, todo lo que se cuenta en esas narraciones es verosímil, en la medida en que el lector esté convencido de que lo es, lo que implica que el autor tenga la habilidad de persuasión suficiente para convencerlo. Hay un pacto implícito entre el lector y el autor. No se trata así, pues, de contar una verdad, sino de aproximársele, de dar la impresión de ella, y esta impresión será tanto más fuerte cuanto más hábil sea el relato. Wagensberg mencionaba la universalidad como premio que persigue toda investigación científica. Esa búsqueda de lo verdadero más que la búsqueda de la verdad, que lleva al científico a no perder de vista lo falso, concebido como zona oscura que no hay que descartar. El concepto de universalidad es también un digno premio para el reino de la ficción, de lo que no es, pero pudo ser o quisiéramos que fuera. Pensar poniéndose en el lugar de los seres humanos es el único modo de entender la universalidad, afirma Todorov. Así pues, según este autor, lo que la literatura ofrece no es algo relativo a la verdad o al conocimiento, sino que tiene que ver con otro tipo de experiencia. El encuentro entre diferentes individuos, diferentes mundos o realidades subjetivas. Conocer a nuevos personajes, afirma Todorov, es como conocer a nuevas personas, con la diferencia que de entrada podemos descubrirlas desde dentro, cada acción desde el punto de vista del autor. Cuanto menos se parezcan a nosotros, más nos amplían el horizonte y, por lo tanto, enriquecen nuestro universo. Esta ampliación interior no puede formularse en proposiciones abstractas y por eso nos cuesta describirla. Lo que las novelas nos ofrecen no es un nuevo saber, sino una nueva capacidad de comunicación con seres diferentes de nosotros y, en este sentido, participan más de la moral que de la ciencia. El horizonte último de esta experiencia no es la verdad, sino el amor, forma suprema de relación humana. Y para terminar, el cuarto apartado, laboratorios paralelos, comprenderse y comprender el mundo. Decía al comienzo de mi intervención que es evidente que ciencia y literatura han tenido un mismo origen y una misma finalidad, la sed de conocimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. Las ciencias han recorrido un largo y fructífero camino, tanto en su vertiente de ciencias experimentales como en el de ciencias sociales. Hoy es el día en que ambas nos están fascinando constantemente con sus aportaciones y descubrimientos. En cambio, el ser humano, en su fuero interno, sigue sintiéndose a menudo un extranjero en el país de sí mismo. El conócete a ti mismo de Sócrates no ha perdido ninguna vigencia. El gran tema de la literatura, dice Ernesto Sábato, no es ya la aventura del hombre lanzado a la conquista del mundo exterior, sino la aventura del hombre que explora los abismos cuevas de su propia alma. Así que, en cierta forma, a menudo, los escritores hacen un laboratorio de sí mismos contra la idea estereotipada del científico haciendo experimentos. Se convierten a menudo en unos extraños, en unos exploradores que pasan horas y horas husmeando en un territorio nebuloso que convencionalmente llamamos imaginación y que a menudo parte de lo que escriben es una traducción de algo que desconocen o mal conocen. O citando a Vila Matas, es lo que llevo en mí de desconocido lo que me hace yo. En un momento en el que estuve muy interesada en la génesis de las obras literarias, tuve ocasión de consultar una amplia bibliografía sobre el oficio de escritor y las respuestas que ofrecía a la pregunta de por qué escribía. Las respuestas pueden constituir un acceso a ese laboratorio personal del escritor, de la escritora, al que me estoy refiriendo en esta ocasión. Algunos afirman que se escribe para ordenar el propio mundo, para trascender el miedo al tiempo, a los demás, a sí mismos, para enriquecer la propia realidad, para que nos valoren, para que nos quieran, para explorarnos nosotros mismos y a los demás, para dar testimonio de la realidad contemporánea. Otros insisten más en el aspecto lúdico de la literatura,
la necesidad de escribir como un refugio, una evasión, un juego, o hablan de su oficio como todo lo mejor que saben hacer, sencillamente. En todo caso, una de las respuestas más generalizadas es que los escritores escribimos por una ineludible necesidad de expresión y comunicación. Así pues, la forma de escribir literatura tiene más de exploración que de invención, más de oscuridad que de luz, más de tanteos que de certezas y, en todo caso, más de experiencia que de experimento. Y casi sin proponérmelo he unido estos dos términos, experiencia y experimento, y no puedo evitar relacionarlos con cierta concepción de la enseñanza literaria en la educación, donde a veces creo percibir que el modelo del experimento en el laboratorio científico es una imagen, además de estereotipada, negativa para la transmisión del gusto y el placer literario a los alumnos y alumnas. Si leemos para adquirir conocimientos, después de la lectura sabemos algo que no sabíamos, tenemos algo que no teníamos, pero nosotros somos los mismos que antes, nada nos ha modificado. Cuando se trata de literatura, la lectura tiene mucho de experiencia personal, tiene que ver con nosotros, con nuestra subjetividad de lectores, no con lo que sabemos, sino con lo que somos. Queremos encontrar en ella algo que nos forme, o nos deforme, o nos transforme, nos emocione al menos. La experiencia literaria, esa lectura apasionada de un libro de la que no salimos indemnes, no ocurre siempre que lo queremos, siempre que leemos. Esto a veces choca con la práctica escolar de los libros programados, esperando de ellos lo mismo que cualquier experimento de causa-efecto. No es de extrañar los resultados que obtenemos con esta concepción de la lectura literaria. Las causas de que unos libros gusten a unos y no a otros son variadas y diferentes para cada cual. No es un experimento que podamos provocar, predecir o programar. Lo más que podemos hacer es procurar que se den las circunstancias apropiadas, que confluyan determinadas condiciones, un texto adecuado y un momento propicio, una sensibilidad similar. Y ya termino. Y aunque sea experimentar, aunque sea solo una vez en la vida, la lectura de un texto literario que nos despierte, como un puño que nos golpea el cráneo, que se precipita sobre nosotros, como un pico de hielo que rompe el mar congelado que tenemos dentro. El mar congelado que llevamos dentro son palabras hermosas, pero, helas, desgraciadamente no son mías, sino de Kafka. Me parecen muy adecuadas para terminar mi intervención, que no deja de ser un humilde elogio a la literatura. Eskerrik asko. Bueno, muchas gracias, María Zum. Ahora vamos a escuchar a Agustín. Agustín Fernández Mayo es un escritor nacido en La Coruña y perteneciente a lo que se ha denominado la generación Nosilla, debido en parte al nombre de su primera novela, Nosilla Dream. Nosilla Dream luego se convertiría en un proyecto para dar una trilogía, porque luego publicó Nosilla Experience and Nosilla Lab. Además es físico, lo que seguramente tiene cierta influencia sobre sus características literarias, como el relato fragmentado, la interdisciplinariedad, el uso de nuevas tecnologías y nuevos formatos. Agustín es muy activo, ya que además tiene un blog, El hombre que salió de la tarta, e integra otros proyectos como Afterpop Fernández y Fernández, un espectáculo multimedia en la línea de los spoken words. El último libro que ha publicado en Alfaguara es El hacedor de Borges, remake. Ha recibido numerosas distinciones y premios por su trabajo en Nosilla Dream y más recientemente fue finalista del premio de ensayo anagrama con la obra Pospoesía hacia un nuevo paradigma, donde explora precisamente las conexiones entre la literatura y las ciencias, en particular entre ciencia y poesía. El título de la presentación de hoy es El mundo como diseño, las ciencias como representación. Gracias. Bueno, gracias, Silvina. ¿Esto qué es? Para pasarlas si querés. Pero, ¿sabes? ¿Está abierto el archivo correcto? ¿Sabes cuál era? Sí. ¿Ah? ¿Me dejas de piedra? Conoces mejor mis archivos que yo. Vale. No, pero solo esto lo pondré al final y si hay tiempo y si no, no. Gracias, muy amables. Bueno, pues gracias por la presentación y gracias a los que
a las que habéis venido hasta aquí a oírnos, a María Asun y a mí. Bueno, yo lo que has dicho, María Asun, estoy totalmente de acuerdo con todo el discurso que has elaborado. Bueno, o por lo menos básicamente estoy en esas coordenadas, ¿no? También, ¿no? No, me da igual, pero no voy a hablar de esto ahora, pero bueno, es igual. Igual se distrae algo. O hablaré, pero lo diré de palabra. Es que esta mañana hemos tenido otra sesión, un workshop como más a puerta cerrada, más técnico para en la universidad, en el centro de. Entonces son cosas que hemos dicho por la mañana y que voy a hacer. No voy a hablar de lo mismo exactamente, ¿no? Pero bueno, tocaré temas. Me toca hablar de último, como por la mañana, por cierto. Siempre esto es un inconveniente porque primero la gente está cansada, segundo ya es muy difícil decir algo que no hayan dicho los anteriores. Eres muy original. Y tercero, que te contaminas de lo que han dicho, entonces lo que ibas a decir lo modificas, etcétera. Intentaré ajustarme lo más posible entonces al título. Bueno, hay muchas cosas que hemos hablado, que han salido. A mí lo primero que me gustaría comentar es mi experiencia personal como escritor y como físico, ¿no? Al margen de teorías que podemos hablar, han salido en la charla anterior muchísimas cosas muy interesantes acerca de la posmodernidad, acerca de la caída de los grandes relatos, acerca de muchas cosas que pueden tener conexión para mí con la poesía y con la física y que hablo en alguno de mis libros. Antes que meterme en esas aguas, si es que llegamos a ellas, a mí me gustaría hablar de lo que es para mí la literatura que yo hago, ¿no? Y cómo yo empecé y cómo descubro esa literatura y cómo voy armándola. Entonces, digamos que desde que empecé a estudiar ciencias, pero esto ya en mi época en la adolescencia, en el bachiller, ¿no? En el bachillerato, el BUP, como se llamaba antes, para mí las ciencias tenían una especie de belleza interna, una belleza que venía explicitada en su tratamiento matemático, en los desarrollos matemáticos, a veces incluso aunque no los entendiera, no solo en los desarrollos matemáticos, sino en un tipo de frases que usaban, que al final yo creo que son metafóricas, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que oí la frase horizonte de sucesos. Yo me quedé de piedra y dije esto es poesía. Eso es poesía, ¿no? Luego, claro, evidentemente, horizonte de sucesos tiene cuando lo dice, yo lo leí en un libro de física, tiene un correlato exacto y muy preciso de lo que significa en física, en cosmología, etcétera. No vamos a entrar ahí. El caso es que todo este tipo de frases que al final son metafóricas, porque no nos equivoquemos. Cuando alguien escribe horizonte de sucesos, eso es una metáfora, porque hay que empezar a definir qué es un horizonte, qué es un suceso, en fin, una serie de cosas que el lenguaje cotidiano no puede abarcar, ¿no? De tal manera que para mí, cuando empecé ya a estudiar física, para mí había en la física una belleza interna que la dotaba de una estética, ¿vale? En el sentido de que tal como entiendo yo, la estética, digamos que se podría teorizar acerca de la belleza de algo que te llega a conmover, como se puede teorizar acerca de la fealdad de algo que rechazas, ¿no? Entonces, de una manera muy espontánea, sin planteármelo tampoco, empecé a escribir poesía, porque claro, a mí se me conoce por mis novelas más, porque, bueno, claro, fueron un boom en España, en la nueva narrativa, etcétera, pero yo vengo de la poesía y, de hecho, sigo escribiendo poesía y me considero poeta antes que nada. Entonces yo empecé con la poesía y empecé a trasladar elementos de la ciencia de una manera muy espontánea a mis poemas, ¿no? De tal manera que a lo mejor en mitad de un poema pues de que narrara no, porque la poesía narrativa no me interesa demasiado, pero bueno, aunque fuera un poema, digamos, más conceptualista, metía una frase específicamente científica o directamente
un fragmento de un paper científico arrancado e introducido ahí, y entonces veía cómo dialogaba este fragmento arrancado que viene de otro lugar, que es la ciencia, dentro de la poesía, cómo dialogaba con mi poesía. De tal manera que se crea una especie de sinergia, en el sentido de que el fragmento científico ahí metido cobra otro sentido, porque lo has descontextualizado, lo has sacado de quicio, vamos a decirlo así, y lo que tú habías escrito también cobra otro sentido porque está ya en relación con ese nuevo fragmento científico. Por lo tanto, se crea un nuevo poema, que es lo que me interesa, un nuevo campo semántico, un nuevo campo de significación, ¿no? A mi modo de ver, has dicho de una manera un poco más técnica, pero que no me gustaría entrar en pedanterías, pero bueno, a mi modo de ver, digamos que hay un campo semántico que es aparentemente que es el de la poesía, y otro campo semántico que aparentemente es el de las ciencias. Bien, me interesa cuando coges los dos campos semánticos que al final, ojo, se podrían tratar matemáticamente como una topología, y de eso podrían, bueno, pero que tiene un correlato matemático también, pero ni me preocupa eso ahora, el caso es que se pueden arrancar esos dos fragmentos, poesía, el campo semántico de la poesía, el campo semántico de la ciencia, y crear un nuevo campo o un nuevo espacio sustrato donde se aloje ese nuevo artefacto, y que cree pues nuevas significaciones, que cree, bueno, pues una nueva metáfora. Por supuesto, esto se puede hacer bien o se puede hacer mal. Si lo haces bien, es que has conseguido un poema aceptable, o bueno, o muy bueno. Si lo haces mal, pues no vale, ¿no? Con esto no estoy diciendo que todo valga, ni muchísimo menos, ¿no? Además, yo especialmente en poesía soy especialmente exigente, ¿no? Y desde luego, bueno, en fin, muy, muy exigente en ese sentido, ¿no? Esto por un lado. Entonces, bueno, y de una manera espontánea yo empiezo a incorporar otros lenguajes. Ya no solo el científico, sino pues la sociedad, digamos el mundo pop en el sentido de popular que yo tengo a mi alrededor, que todos tenemos, ¿no? Pues empiezo a incorporar frases de la publicidad, de un spot publicitario, que de repente cobra otro sentido totalmente en mitad de un poema que habla de otra cosa. Empiezo a meter, pues por ejemplo, elementos visuales, ¿no? Yo veo mucho a la televisión, a mí me interesa muchísimo, me parece una fuente inagotable de sugerencias. De alguna manera María Sun hablaba también, o no sé si era tuyo o era una cita, creo que era de Italo Calvino, cuando decía que el científico, como el poeta, como quien sea, de repente ve algo en algo que nadie ha visto, y de repente en algo anodino, y de repente cobra un sentido especial eso que le puede hacer generar. La prueba está en lo que has comentado de Einstein, ¿no? Lo dice, la idea más luminosa de mi vida, y parece un chiste, ¿no? Pero es real, ¿no? Entonces yo empiezo a incorporar una serie de cosas, de tal manera que monto unos artefactos a los que yo llamo poemas, otros artefactos un poco más tarde a los que llaman novelas, aunque para mí sean poemas disfrazados de novelas. Armo incluso un ensayo que, como has referido, fue finalista del Premio Anagrama de Ensayo del año 2009, y no digo esto por una petulancia, sino para remarcar que, fijaos si es un ensayo que fue finalista de un premio de ensayo. Pero bien, para mí no es un ensayo, para mí es un poema disfrazado de ensayo, ¿no? Es decir, que todo esto va conformando un terreno mestizo, un terreno, bueno, la jornada que nos trae es mestiza, ¿no? Pues es una cosa mestiza, una cosa que bueno, que va creando un sistema nuevo, que alguna gente dijo que era nuevo en la literatura española. Lógicamente, yo vengo de algún lado. Yo no nazco de la nada, todos venimos de algún lugar, pero que sí que parecía que había como un salto ahí que era no solo cuantitativo, sino cualitativo. Algo de lo que yo admito yo no era consciente en absoluto cuando yo empiezo a armar mi literatura. A veces en las entrevistas que me hacen, porque claro, pues estás viajando y promociones, entrevistas, periodistas, siempre te hacen la misma pregunta.
Bueno, todos te hacen, no la misma, te hacen muchas preguntas en todas iguales, pero hay una que siempre cae, que es, oye, tú siendo de ciencias, ¿cómo es que unes las letras y tal? Y yo siempre respondo lo mismo, es que para mí lo difícil sería separarlas. O sea, esos mecanismos de los que estoy hablando en mi cabeza surgen de una manera totalmente espontánea. Para mí lo difícil sería no imbricarlo, decir, no, ahora voy a separar, no puedo... No, eso surge de una manera, ya digo, muy natural y muy... Entonces, por ejemplo, me interesan estos mecanismos el asunto de la analogía, ¿no? Me interesa narrar a través de analogías cómo, por ejemplo, una fórmula científica puede tener su analogía en el campo aparentemente que no tiene nada que ver de los sentimientos, ¿no? Bueno, pues se puede buscar. Esta mañana puse algún ejemplo, ¿no? Y puede haberlo si eres lo suficientemente hábil para hacerlo, ¿no? Yo siempre digo que para mí el creador, sea un científico, sea un poeta, sea... Me da igual, un abogado que defiende un caso de la manera en que nadie lo ha defendido hasta ahora, es que me da igual. Para mí el creador es la persona que opera en el día a día como o por lo menos mientras está más o menos en estado de creación, opera como si fuera un marciano, un extraterrestre que acaba de aterrizar en el planeta Tierra. Lo ponen ahí y le dicen, y ahora usted diga qué es esto. Entonces el marciano, pues el extraterrestre, le daría vueltas y haría una teoría que no tenemos ni idea de qué teoría, porque no conocemos cuál es la lógica de los extraterrestres, diría, pues no lo sé, pues parece que en el planeta Tierra hay un objeto, en todas las mesas hay un objeto que tiene un líquido y seguramente esto es un patrón, pues haría alguna... Bien, yo creo que el creador es aquel que ante cualquier cosa la mira como si fuera un extraterrestre que acaba de aterrizar en el planeta Tierra. Entonces es el que ante un fenómeno, ante un objeto absolutamente anodino, en apariencia cotidiano, todos vemos el vaso, pero él lo gira y ya ve otra cosa. Y teoriza sobre esa otra cosa. El ejemplo que tú has puesto de Einstein es meridianamente claro. Hay muchísimos más, ¿no? Y además es muy interesante como a todos los grandes científicos que han hecho grandes aportaciones, en esos puntos clave que se da ese salto, siempre les preguntan, pero ¿usted cómo llegó a esto? Y la mayoría dicen, es que no lo sé. Hay un momento en que todos vamos haciendo un caminito como los alfiles y de repente hay algo que te hace dar un salto de caballo, diagonal, extraño, mirar el vaso de otra manera y tampoco está claro por qué mecanismo de lenguaje o ni siquiera epistemológico tú das ese salto, ¿no? En ese sentido yo es en el que equiparo los mecanismos de creación que tiene la ciencia, los mecanismos de creación que tienen las artes o cualquier otra disciplina que consideramos creativa, ¿no? Bueno, me interesa bueno, luego hay otras cosas que me interesan. Por ejemplo, el asunto que ha salido hoy, ¿no? El relativismo, ¿no? Que tan mala prensa tiene, ¿no? Bueno, los que hemos ya crecido, digamos, en la posmodernidad o nos hemos educado en la posmodernidad, pues nos hemos educado de una manera un tanto relativista, que yo celebro por otra parte, ¿no? Porque digamos que yo creo que lo explicó bastante bien Lyotard en su libro La condición posmoderna, cómo el pensamiento moderno estaba pues atado por una serie de lo que él llamó grandes relatos, que al final son las grandes utopías, y entonces llega en los años 70, 80, aunque esto empieza después de la Segunda Guerra Mundial, evidentemente a cuajarse, llega un momento que dice, no, a ver, las cosas son más relativas, las jerarquías que nos habían contado en cualquier sistema, incluso en el sistema científico, no están tan claras, en la literatura menos, en la filosofía menos, y por supuesto en el ámbito popular menos. Entonces empieza a aparecer lo que es la idea de red horizontal,
que es una idea que cambia totalmente nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer incluso productos artísticos y la forma de vivir la cotidianidad incluso, ¿no? Entonces aparece la idea de red horizontal, ¿no? La red horizontal es una red en la que antes se ha citado aquí la palabra rizoma, a colación del famoso libro de Deleuze y de Guattari, Mil mesetas, donde ellos proponen el rizoma como una especie de una planta que crece sin raíz y horizontalmente y sin jerarquías, que son plantas que vemos en los jardines habitualmente, en contraposición al sistema arbóreo, que es el sistema que tiene la raíz principal, jerárquica, que se va ramificando en pequeñas ramas, que serían los subordinados, ¿no? Entonces, esta forma de pensar el mundo en red, que luego tuvo su correlato espontáneo, y eso es muy curioso, en Internet, pero que esto es mucho antes, ¿no? Esa manera de crear en red es una manera de crear también deslocalizada, es una manera de crear sin jerarquías digamos, de sentido, y ahora voy a explicar un poco esto. Cuando yo en mis novelas o en mis poemarios o como otros autores que están haciendo también esto, haces una lectura transversal de lo que tienes alrededor. Es decir, si coges una cita porque te interesa, de alta filosofía de Cioran o de alta música de Johann Sebastian Bach, la pones a dialogar en el mismo nivel jerárquico con, pues eso, algo que has visto en un spot publicitario o lo que tú quieras, o un cómic, me da igual, pero siempre a un nivel horizontal, en el sentido de que conectas a través de una red sin jerarquías. Esto, evidentemente, no... O, por ejemplo, que es el caso que nos trae, ciencia, ¿no? Coges un elemento de ciencia y lo pones a dialogar con algo que, en principio, jerárquicamente y según el pensamiento moderno o que ya venía de antes, pues es una barbaridad, porque la ciencia tiene mayor jerarquía de verdad y mayor criterio de verdad en apariencia que otro tipo de cuestiones populares. Bueno, pues hay lo que yo uso o usamos muchos es mecanismos que digamos, hacen reequilibran eso de tal manera que da un producto nuevo, da algo que, en fin, que esa jerarquía se rompe, y sobre todo está el asunto de red, ¿no? Que tú ya no narras con un planteamiento nudo y desenlace, eso por supuesto, pero esto ya venía bastante de antes, sino que narras en una especie de red donde las historias se van entretejiendo. Eso es otro tipo de narrativa, ¿no? Esto tiene que ver, a mi modo de ver, tiene su correlato en la ciencia, ¿no? De esto se ha hablado mucho, hay mucha gente que ha dicho muchas barbaridades, otros no, pero bueno, hay opiniones autorizadas que afirman, y yo estoy convencido de que es así, de que toda la emergencia que ha habido en física, fundamentalmente, de lo que se dan a llamar sistemas complejos o, aparte, teorías del caos, etcétera, es un planteamiento de la ciencia netamente posmoderno, ¿no? En el sentido de que el determinismo newtoniano, es decir, aquel que te decía que dame una posición y una velocidad de una partícula, por ejemplo, de esto o de este cacharro, hoy, y te puedo decir en dónde estará en cualquier momento de su futuro, ese determinismo, en física ya no funciona a ciertos niveles, pero se ha visto que a otros no. Es cuando se introducen las teorías del caos, todo esto que se dicen, bueno, a ver, no, esto puede que no sepamos en dónde está, ya no dentro de 1000 años, sino dentro de 5 minutos, porque puede ser un sistema sujeto al caos, ¿no? Esto, que también tiene su correlato en las grandes utopías de la utopía marxista, incluso la utopía del liberalismo, todas las construcciones que se hicieron de la sociología en el siglo XIX, que se hicieron a imagen y semejanza de la teoría newtoniana determinista, digamos que culminan en la modernidad
esto llega a la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo se da cuenta de que, bueno, de que las utopías se caen, es decir, el hombre, el ser humano, no será más más humano, vamos a decirlo así, según el planteamiento humanista, de la filosofía humanista, no será más humano porque tenga más conocimientos o porque vaya dirigido a un fin, ¿no? La prueba es que es un caso, es un tópico, pero es que es así. La prueba estaba en que en la Segunda Guerra Mundial se llega al cenit del refinamiento y hay un señor, o hay muchos señores que leen a Schopenhauer, escuchan en su tocadiscos a Johann Sebastian Bach, cierran el libro, apagan el tocadiscos y se van a gasear judíos. Entonces es una de las grandes pruebas que ya luego Adorno teorizó sobre esto de, bueno, el conocimiento no nos hace más humanos, necesariamente, ¿no? Entonces es cuando de repente se empieza a fraguar toda esta cosa de, bueno, las jerarquías, vamos a repensar todo esto y espontáneamente surge la posmodernidad, que es un poco las coordenadas en las que yo me muevo. Bueno, la posmodernidad que ya pasó. La posmodernidad, según los teóricos, ya no estamos en una posmodernidad, sino en una hipermodernidad, que a saber ya lo que podemos hablar ahí, ¿no? Pero bueno, es por marcar unas coordenadas más o menos gruesas, pero, en fin, interesantes, ¿no? Bueno, podríamos hablar de la diferencia para mí, entre lo que es el proyecto moderno asociado a la palabra de amor y el proyecto posmoderno asociado a la palabra de seducción. Hay una corriente literaria que ha sido siempre muy fuerte, que dice que, bueno, que el acto creativo es un acto de amor y fuerte, en tanto es un acto que tiene que estar comprometido, ¿no? Que no debe engañar, etcétera. Bueno, y hay otros que pensamos que no, que para eso está la política o otras cosas, ¿no? Pero que el acto creativo fundamentalmente es un acto de seducción, ¿no? De dos esferas que giran una en torno a otra sin nunca llegar a tocarse, pero que se están atrayendo mutuamente, ¿no? Que es lo que haces cuando lees un libro, por otra parte, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera, porque ¿cuánto tiempo es? 7 minutos. Entonces, dos cosas. Entonces, quizá ya me voy a otros asuntos, pero la cosa se desmanda, como siempre. Solamente dos cosas para terminar. Una es el asunto, por terminar con el asunto de la posmodernidad, y lo digo porque ha salido hoy mucho y por lo que vi. Mi postura es que la posmodernidad, digamos, se agrieta, esa ficción que teníamos de que el mundo es un rizoma automantenido, sin raíz, se agrieta fundamentalmente cuando acontece el 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas caen. Entonces nos damos cuenta de que había una realidad, que vivíamos en una ficción y que de repente hay una realidad. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque por primera vez la muerte se cuela de una manera masiva en Occidente. Ojo, no hablo en el tercer mundo, que ahí no se aplicaba ninguna posmodernidad, etcétera, etcétera. Yo siempre estoy hablando del ámbito occidental o occidentalizado, ¿no? Y yo recuerdo, como anécdota personal, el día que vi esto, que para mí es de los acontecimientos más impactantes que he visto en toda mi vida, y lo vi a través de una pantalla, curiosamente, para que veamos cómo estamos condicionados por las pantallas. Yo estaba en mi casa, me acuerdo que había unos obreros en casa porque tenía una obra de estas que siempre incordian. Yo tenía vacaciones, me levanté o no sé qué y puse la televisión, veo aquello y digo, ¿qué pasa, no? Bien, hasta ahí todo era una película. Bueno, vale, habíamos visto la guerra del Golfo, tal. Pero el momento clave, para mí, cuando se me derrumba todo, es cuando veo que la propia televisión duda de lo que está viendo. Y eso es algo que a mí nunca me había ocurrido. Cuando yo veo que Ana Blanco, la presentadora de televisión española, esta que parece que nunca envejece, ¿no? Que siempre es la misma, ¿no? Ana Blanco duda de lo que está viendo, le tiembla la voz, pero duda del principio de realidad de lo que está viendo, ojo. No es que tiemble, no me estoy refiriendo a que diga, uy, caray, qué impacto. No, es que duda de lo que está viendo, ¿no? En ese momento, yo nunca había visto dudar a la tele. En el momento en que la tele duda, la posmodernidad duda, ¿vale? Y es el momento en que yo empiezo a pensar, joder, esto se está acabando. Esta gran ficción se está acabando, ¿no? Como de hecho vemos que se está acabando, y ya sé que algunos compañeros míos son
muy pesimistas, ¿no? y que piensan que y que tienen parte de razón, que el mundo es una mierda, hablando claro. Yo, entendedme, ¿no? Pero yo porque esto lo hemos hablado estos días, pero yo que soy optimista por naturaleza y porque sí, yo creo que no, y que, en fin, que toda civilización ha ficcionado su apocalipsis, no lo olvidemos, y nos llevan diciendo que esto se acaba siglos y siglos, y nunca se acaba. ¿Por qué? El miedo es el primer elemento de control de una sociedad, y cuanto más miedo tengamos, más estaremos controlados. Y yo me niego a tener miedo, sencillamente, porque para vivir en una esquina como un conejo prefiero no vivir, evidentemente, ¿no? Esto era lo penúltimo. Entonces lo último es una diapositiva que quiero poner, y ahora sí que voy a dar un salto cuántico porque voy a pasar a otra cosa. Vale, voy pasando con la derecha, se supone así, ¿no? Ok. Señalo a la pantalla y pasa. Tiene el sensor ahí, ¿no? Lo tiene ya. Y esto es un rebote tremendo, ¿no? Me deja frito. Bueno, estos son poemas que yo puse esta mañana como ejemplo de mi poesía pospoética. De esto no podemos ni hablar ahora porque nos falta tiempo, pero quería hablar de esto en un momentito. El poema que vemos, porque quería acabar con esto. El poema que veis a mano izquierda es una reelaboración de un poema clásico de un autor que no soy yo, evidentemente, porque yo no soy un clásico aún, y espero que no serlo nunca, que es un poema que se llama La lluvia, de un autor conocidísimo y que ha sido citadísimo estos días, pero que no voy a citar su nombre. Y en el poema original él hace una representación de la lluvia. Él habla de la lluvia como en todas las representaciones occidentales, tanto en el cine, en la pintura, en la escultura, en la poesía, por supuesto. Cuando se habla de lluvia, es algo que suele aludir a un sentimiento de pérdida, de melancolía, ¿no? Todos conocemos cuando en una película aparece un cristal y lluvia, dices, malo, aquí pasa algo, ¿no? O ya está. Bueno, pero eso está bien, es una representación occidental típica, ¿no? Los japoneses, en el cine japonés no tienen nada que ver, ¿no? La lluvia significa otra cosa en su cultura. Bien. Yo este poema lo que hago es, lo he reescrito, esto está publicado en un libro mío, lo he reescrito, he hecho un remake. ¿De qué manera? Yo pensé, ¿qué me suscita a mí la lluvia? Pues me suscita no eso, sino una representación a través de algo científico. Es decir, la representación occidental de la lluvia es una, y yo quería ver qué hay detrás, qué hay en el reverso, a mi modo de hacerlo, en el reverso de esa representación occidental típica de la lluvia, que es la melancolía, etcétera. Entonces hago este poema que no conserva, insisto, ninguna palabra del original. Es otro poema, solo están unidos por el título, que dice: el tamaño de la gota oscila entre 0,5 y 6,35 milímetros, su velocidad de caída entre 0,8 y 32 kilómetros por hora. A medida que se precipita va ganando masa al chocar inelásticamente con otras gotas. No hay desayuno con diamantes, no hay cólera de Dios, no hay taxi drivers ni replicantes que sepan por qué la gota nunca se hace infinitamente grande. Bien, yo con esto quería hacer algo que a mí me emocionara a través de una representación científica, porque lo que hay ahí es todo rigurosamente es real, esas cifras son reales. Yo, por supuesto, lo pongo en diálogo con unas películas en donde aparece la lluvia, una serie de cosas, y además lo que hay al final es verdad. Nadie sabe por qué se hace infinitamente grande, ¿no? En fin, porque si juntamos dos vasos de agua, tenemos un vaso de agua más grande hasta conseguir una piscina, pero ¿por qué las gotas cuando llegan a la tierra, tras haber chocado, no cae una gota tan grande como esto, ¿no? Es un problema que no está a medio resolver. Por tanto, hay un misterio ahí en la ciencia, un misterio que tiene una dimensión poética que me parece preciosa, ¿no? Nadie sabe por qué se hace infinitamente grande. Y lo de la derecha es
para ilustrar esto, cuando iba en un avión en algún viaje, en una de estas revistas de Iberia o de lo que fuera, veo esto es alguien que se dedica a hacer caras con los cubos de Rubik. Entonces, bueno, eso es una cara de quien sea. Esto no me impresiona demasiado, esto se hace desde hace mucho tiempo con las teselas, pero de repente pienso, ostras, pero lo que a mí me perturba y lo que me parece poéticamente interesante es cuando ahí hay una cara, ¿qué aparece abajo? Es decir, cuando tantos cubos de Rubik conforman esa cara, ¿qué está apareciendo debajo? ¿Es una figura al azar? ¿Es mi cara? ¿Es tu cara? ¿Es un objeto? ¿Es nada? Ese misterio que esta foto jamás nos desvelará, pero que podemos pensarlo, es el mismo mecanismo que hice yo con este poema. Hay una representación tradicional de la lluvia y yo quería ver qué hay para mí en la otra cara, en la representación científica poetizada. ¿Vale? Entonces, para mí, por ejemplo, eso encarna un gran misterio muy importante, y con esto acabo, porque además está condicionado, no es arbitrario. Es decir, la cara de lo que no vemos en esos cubos está condicionada por lo que hay arriba. Es decir, hay una ligazón, hay una constricción física, y eso es muy interesante, que no es una arbitrariedad, no es pensamiento mágico, ¿no? Bueno, perdonad si me he extendido, con esto he terminado. Gracias. Bueno, muchas gracias a los dos. Nos han hablado del proceso creativo, de la belleza en las ciencias y, bueno, queda abierto para debate. Venga. Voy a aprovechar que tengo el micrófono, que puedo preguntar. Yo voy a primero agradecerles ambas presentaciones, me han parecido muy interesantes. Tengo un montón de preguntas, me voy a limitar a una. Y voy a tomar elementos de ambas charlas para hacerle una pregunta a María Asun, pero voy a tomar los marcianos de Agustín que bajaban a la Tierra y que observaban las cosas por primera vez, porque resulta que estamos rodeados de esos seres no marcianos, pero tenemos los niños, ¿no?, que de alguna manera vienen a este mundo y observan las cosas por primera vez, experimentando ellos mismos, pero de alguna manera condicionados por la historia que nosotros le contamos. Entonces, a mí una cosa que me preocupa, porque María Asun, al final de tu charla hablabas del tema de la educación, y a mí un tema que me preocupa es el tema de cómo a los niños, tú que estás con el tema de la literatura infantil y juvenil, ¿cuál es el estereotipo de científico o de hombre de letras que se les presenta actualmente a los niños? Si están separados en ámbitos, en compartimentos estancos, o si de alguna manera hay algún diálogo entre ellos. Entonces me gustaría si podés comentarnos un poquito cómo se presenta en la literatura infantil y juvenil la imagen del científico y del hombre de letras, por ponerle una etiqueta. Bueno, pues la verdad es que no creo poder responderte correctamente porque no manejo tantos libros infantiles como podrías pensar. Los escribo, los imagino, pero en realidad me muevo mucho más en textos de didáctica y de los clásicos de la literatura infantil y juvenil. Pero de todas formas, es verdad que a mí también, cuando ha aludido a los marcianos, Agustín, he pensado en los niños en esa etapa casi mágica, donde precisamente también pueden ser ellos esos seres que todavía dan la vuelta al vaso e inauguran el mundo formulándolo todo de una forma distinta e inusual, ¿no? Y yo creo que los que estamos un poco sensibilizados a la cuestión, quizás estamos receptores a todas esas salidas, ¿no? Y muchos escritores y escritoras también de literatura infantil han querido nutrirse precisamente de esa especie de inauguración del mundo que supone llegar aquí, dar la vuelta al vaso y decir pues algo que podría ser hasta surrealista, ¿no? Me atrevo a decir, pero es mi percepción, no me había cuestionado nunca cómo, pero yo creo que el imaginario colectivo se nutre de tales estereotipos, están tan anclados en nuestra cultura, que yo creo que
es una opinión personal y nunca corroborada, que los niños y niñas tienen que imaginarse, desde luego, científicos hombres, cuando no es así. Segundo, laboratorios. Todas sean un poco de películas, de tal, y me imagino que no hemos variado mucho. Pero quizá no soy la persona más adecuada para contestarte, ¿eh? Porque ni mi literatura ha reflejado ese mundo, ni he observado los libros de niños desde ese punto de vista. No. Pero es verdad que cuando Agustín ha dicho lo de los marcianos, yo también, y creo que Einstein, por lo menos lo dice en las anécdotas en torno a Einstein, ¿no? También decía de que había que estar muy atento a las preguntas que hacían los niños y tal. Pero bueno, eso es de cajón. Hasta un poema te lo pueden hacer decir ellos, ¿no? Muy bien. Bueno, ahí hay una etapa, hay algo interesante, el asunto del extrañamiento, que es algo que en literatura y en toda el aparato creativo se ha usado. Quizá la forma, digamos, más correcta, ¿no?, de decir lo que dije del mundo, verlo como un marciano, es lo que se ha denominado siempre el extrañamiento respecto al mundo, ¿no? Hay personas que intentan conseguir ese extrañamiento de muchas maneras, ¿no? En fin, poniendo al límite su percepción, tal. Hay otras personas que no, que es de una manera mucho más natural y mucho más cotidiana, ¿no? Y que son como especie de microepifanías, ¿no? De repente algo se te revela como una epifanía que te está contando algo, te está diciendo algo que para ti es nuevo y es lo que has visto cada día, pero de repente hay algo, un componente nuevo. Y luego, respecto a los niños, coincidiendo con vosotros, yo ahí tengo mis matices y mis dudas. O sea, es verdad, comparto lo que decís, pero yo creo que hay que tener ojo, porque yo creo que la creación es algo a lo que se llega, nunca de lo que se parte, ¿no? Entonces, un ejemplo tópico, muy sencillo, ¿no? ¿Por qué lo que pinta los cuadros de Miró tienen valor y no tienen valor los cuadros de un niño que garabatea, ¿no? Porque Miró hizo aquello después de todo un proceso y el niño no. Es decir, que el acto creativo es algo a lo que se llega, nunca de lo que se parte por generación espontánea, ¿no? Entonces es verdad que los niños tienen salidas y tienen cosas. A mí me ocurre cada día con hijos de amigos. Yo no tengo hijos, pero con hijos de amigos, y digo que bueno, qué ideaza, ¿no? Qué bueno. Pero que yo no estoy seguro de que eso sea creativo, de que el niño esté creando, en el sentido de que estamos hablando aquí de creación. Él está creando su mundo y qué es lo que debe hacer, y su cosmos. Pero no estoy seguro de que sea el acto creativo del que estamos hablando aquí. Como tú cuando escribes, ni yo cuando escribo, o cuando un científico hace algo, un filósofo, ¿no? Creo que son dos cosas ahí en ese sentido un poco diferentes, ¿no? Un comentario mínimo. No, estamos de acuerdo, no estamos hablando de cómo los niños crean, sino cómo los niños ven el mundo, nada más. Okay. Allí. Sí, hola, buenas tardes. Bueno, encantado, me han gustado mucho las dos ponencias y tal. Voy a centrarme un poco en lo último, porque hablaría de varias cosas, pero voy a centrar en lo último y lo que me ha parecido entender como alguna contradicción, ¿no? Primero, sobre lo último que has comentado además, Agustín, es el tema de... has reconocido que a la excelencia en el arte, por decirlo de una manera extrema, se llega, ¿no? Se accede a él a través de un proceso, ¿no? Recalco de la excelencia, ¿no? Pero bueno, ese arte que nos sorprende, que nos puede atrapar y que nos puede llegar a asombrar. La contradicción la encuentro cuando has comentado antes como que, y en esto yo no estoy de acuerdo, que el conocimiento no nos hace más humanos, ¿no? Bueno, quiero decir, la contradicción se puede encontrar en que igual un cierto tipo de conocimiento no nos hace más humanos, pero yo creo en el progreso del hombre y que un conocimiento que se consideraría integral, donde se integran todos los aspectos, ¿no? Que esos aspectos del conocimiento que igual en el pasado no se han atendido correctamente, creo que ahí estaríamos de acuerdo, ¿no? Y quería hacer ese comentario. Y luego también, a mí creo que se magnifica en exceso el 11 de septiembre del 2001. Hay muchas personas que no vivíamos ese tipo de ilusión postmoderna y, de hecho, cuando has hablado de cómo la muerte no había llegado en Occidente de una manera masiva y tal, ¿no? Hasta el 2001,
Si te das una vuelta en los años 80 por cualquier barrio periférico de cualquier ciudad de España o incluso de Europa, la muerte por la heroína, a mí eso me parecía... yo nunca he vivido ese tipo de ilusión, ¿no? Quería hacer ese comentario. O la muerte en el ámbito laboral por parte de muchos trabajadores, ¿no? Por las malas condiciones en el trabajo, ¿no? Y quiero recalcar eso, ¿no? Me molesta en cierto modo que se magnifique en exceso el tema del 11 de septiembre, ¿no? Aunque sí me ha gustado la imagen sobre cómo Ana Blanco se sorprende. Yo lo vi a las 5 de la tarde después de levantarme de la siesta y yo tampoco me lo creía, porque no sabía lo que estaba viendo, ¿no? Bien, lo de siempre, ¿no? Ese comentario, sin más. Gracias, Claro, claro, a ver, hablaste de dos cosas. Primero, la contradicción. Bueno, esto se me ha ido, pero... El progreso humano está relacionado con el conocimiento, con un tipo de conocimiento más integral y como en el arte ese proceso también vamos llegando, ¿no? Bueno, respecto a eso, yo creo que habría que definir antes lo que es ser un humano, ¿no? Si entendemos humano como aquello que como el pensamiento humanista lo planteó, aquello que nos hace, que nos une más a los demás, que nos hace más empáticos con el entorno, menos, en teoría, egoístas, todo este pensamiento, yo creo que no necesariamente el conocimiento nos hace en ese sentido más humanos, ¿no? Es más, yo creo que nunca hemos sido ni más ni menos humanos. Los humanos somos humanos siempre. Y cada época tiene su clase de humanidad y su clase y su paradigma cultural y su clase de entender lo que es ser un humano. Me parece un poco, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo es verdad, yo no creo en el progreso del ser humano en ese sentido, ¿no? Creo en el progreso de que, bueno, que vamos acumulando tecnologías y cosas, y claro, esto sí, ¿no? Pero esto de que seamos más humanos ahora que hace 200 años, yo creo que no. Si me permites, sí, claro. Yo creo que te equivocas, pero vamos. De hecho, yo creo que te equivocas tú. Y te lo voy a demostrar de una manera muy sencilla, ¿no? La relación, por ejemplo, entre el hombre y la mujer y el respeto mutuo que se ha alcanzado en este momento no tiene nada que ver con el de hace 500 años. No, claro. En ese sentido, podemos considerar que las relaciones se humanizan, en el fondo que son más equilibradas, más justas, yo no sé. Porque claro, porque para ti humano es lo que dicta el pensamiento humanista. Para mí no. O sea, yo entiendo ese pensamiento y además me celebro que haya sido así, ¿no? Todo lo que estás comentando. Pero si analizo bien qué es ser humano, yo tengo mis dudas de que eso sea ser más humano. Sencillamente, los humanos antes vivían de una manera y hoy vivimos de otra, con nuestras relaciones culturales, sociológicas, bueno, cada uno en cada momento histórico, ¿no? Entonces yo no pongo por encima la humanidad que hay ahora de la humanidad que había antes. Para empezar, bueno, por muchos motivos. Para empezar, por un proceso lógico, ¿no? Porque eso admitiría que existe un proceso infinito, infinitesimal e infinito, que nos lleva a una humanidad, a un proceso de explosión de humanidad. En cualquier caso, podríamos empezar a admitir que ese proceso de humanización se detiene en un momento dado, pero eso también es absurdo. Por lo tanto, hay que entender que cada momento tiene su concepto de lo que es ser humano, ¿no? Porque es que si no entramos en un proceso de inflación que eso estalla, ¿no? Bueno, yo lo veo así. Bueno, no lo sé, ¿no? No lo sé. Bueno, respecto al otro, es que ya no da, al 11 de septiembre ya creo que ya no da tiempo a... ¿no? Porque, una mini reflexión con lo que habéis expuesto. Yo siento el pálpito, digamos, de la hipermodernidad. Su característica la veo en que se difumina totalmente la línea entre la ficción y la realidad. En ese punto la ciencia tendría un papel más de crear conocimiento, poner más énfasis en eso que de descubrirlo, tal vez igual perdiendo rigor en el método científico. Y la literatura, que antes aportaba pues esa evasión, esa fantasía, la imaginación, se queda como más aguado en ese mundo donde ficción y realidad se difumina y realmente no parece importante que se marque la frontera. Es una reflexión que después de las dos ponencias que me han encantado, pues me ha surgido y compartirla con vosotros. No sé si tú quieres decir. Bueno, no sé, tu pregunta me ha parecido muy interesante, la verdad. Es como si
diese lugar a otras reflexiones, pero de momento yo creo que cada escritor como escritora realmente es un mundo, hace unas opciones estilísticas, temáticas, escribe desde unos presupuestos estéticos que son los que le gustan, etcétera. Y en mi caso, pues a mí la frase de Ernesto Sábato que he mencionado, pues a mí siempre me ha llenado. En el fondo, cuando dice, bueno, explorar nuestras cuevas y misterios interiores, porque lo que he dicho en mi exposición también, realmente el enunciado de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, pues es que y aportaciones ha habido inmensas en el mundo de las ciencias sociales. No estoy pensando en el inconsciente de Freud, que abre tantas puertas al autoconocimiento, ¿no? Y aun y todo, la percepción de muchos y de muchas es de que no acabamos de entendernos. Entonces ahí es una cantera inagotable para el tipo de literatura que a mí me gusta. Para el tipo de literatura que a mí me gusta, porque reconozco que leyendo el libro del Hacedor de Agustín disfruté y le admiré. Y no igual necesariamente en la línea tan de análisis de sentimientos o de intento, aproximaciones a la verdad, como digo yo aquí, aproximaciones a, y sin embargo también me encanta. Es decir, no quiere decir que aunque me guste eso, pida la literatura, eso no aprecie y me encante en otro tipo de literatura. Si en concreto le había comentado yo a él, en el texto me ha recordado mucho tu poesía aquí. También el texto donde aludes al centro de partículas. Sí, de partículas. Acelerador de partículas. Hace una descripción un poco con la línea de la gota del agua, ¿no? Como muy científica. Y en el momento, no la puedo recordar porque no tengo la memorizado, pero tiene una vuelta lírica. Pues eso es el escritor para mí también. Eso también me emociona. Gracias, No, gracias, pero es verdad que es así. Ahora, pues otra línea de otra literatura que para mí sí tiene todavía, como decía Italo Calvino, para mí sigo pensando que tiene cosas que... En general la ficción, porque yo también un poco estoy muy cerca del cine, de todas otras manifestaciones de la ficción, no sé, pero quizá la literatura instaura ese diálogo íntimo, pausado, donde te detienes, dialogas, paras, desayunas, vuelves, coges el libro, todo eso que hace que sea una conexión donde se pueda dar lo que yo, a deprisa y corriendo, y no creo que muy así, he querido denominar la experiencia literaria, de la que no sales indemne. No se sale indemne de muchos libros, la verdad. Yo he tenido otros libros muy importantes en mi vida, pero de la literatura es un contacto especial, íntimo, que realmente creo que es lo que en la enseñanza... pues pensamos que se puede programar, que se puede generalizar, que dando tal libro a tales grupos de tales edades va a funcionar. Y a veces funciona y a veces no, y la mayoría de veces no, y sobre todo no llega, por lo menos la institución escolar, a dar la posibilidad de que se dé ese encuentro. Que lo tenga el chaval, la chavala fuera del centro escolar, pues ojalá. Y lo están teniendo, de hecho, yo creo que hay unos libros que han funcionado también en esas vías. Pero yo creo en eso, en el diálogo íntimo, intransferible, de un libro con el... Solo por añadir un ingrediente más, yo he oído y también creo que lo he experimentado leyendo libros de ciencia, el mismo en inglés y en castellano, que el idioma inglés, digamos, es más adecuado para la ciencia, para expresar ciencia o esto, y, por ejemplo, comparándolo con el castellano, sería más válido para expresar sentimientos. ¿Qué opináis sobre esto, si lo veis así? Última pregunta, está ahí cortas las respuestas. Pero a lo mejor hay alguien más que quiere otra. No, creo que no había otra pregunta, ¿No hay tiempo? No. ¿Pero porque cierran o es una cosa rigurosa? Si la gente quiere hacer más, bueno, no sé. Sí, bueno, no, pues respondiéndote yo entonces muy sucintamente, yo creo que no, yo creo que esto no lo veo. Hombre, es verdad que el idioma inglés tiende a una síntesis que parece que se presta más a lo científico, pero ojo, la poesía es síntesis, y entonces también se prestaría más a la poesía, ¿no? No olvidemos que si tú mira, esto es lo podía haber comentado. Si tú a un poema, vamos a decir perfecto, caso de existir, ¿no? Que no, le quitas una palabra o le pones una palabra, lo destruyes. Y a una fórmula matemática, si le quitas un término o se lo pones, la destruyes. En ese sentido tiene mucho que ver, ¿no?
última. Mil esker, erakundei eta hitzaldi guzti hauei, zeren izan da completamente sugerente. De modo que lo que habéis dicho que hacéis para nosotros también nos ha resultado muy sugerente. Bueno, yo lo que quería preguntar es, se ha hablado de modernidad y de posmodernidad. El último ponente ha hablado también de intermodernidad. Los sociólogos hoy hablan de la neomodernidad, de la nueva modernidad, como yendo más allá de la posmodernidad. A mí ya me hubiese gustado haber oído hablar algo de esta nueva etapa, que es relativamente nueva, se mantiene la anterior, el posmodernismo, pero parece que están surgiendo otras cosas nuevas, que aquí se ha dicho intermodernidad, otros llaman, como he dicho, neomodernidad. ¿Al respecto se podría decir algo? Bueno, yo personalmente... yo es que Muchas gracias, eskerrik asko. Gracias a usted por la pregunta. Yo personalmente nunca he oído el término intermodernidad, no sé si se dijo o no antes, pero bueno, y además puede ser muy lógico porque no lo... Sería hipermodernidad. Ah, vale. Hipermodernidad. Sí, bueno, básicamente tal como yo entiendo esa formulación, pero que es una formulación que da una serie de filósofos o de pensadores muy concretos, no es que sea algo extendido, ¿no? Es como dijéramos la extensión del simulacro a todo orden de realidad. Esto lo empezó Baudrillard en los años, a mitad de su trabajo, pero bueno, digamos que cuando la ficción lo ocupa todo, la construcción de ficción lo ocupa todo de tal manera que no eres capaz de distinguir lo que es ficción de lo que es realidad. Antes el último ponente dijo, tú hablaste sobre la bueno, que me acuerdo que pusiste el ejemplo del bar. El bar en el que voy y está la gente es la realidad, y luego está otro bar que puede estar descrito en un folleto, que eso no es la realidad. Bueno, pues es como si de repente el bar que hay en el folleto ahí con una foto o tal se convirtiera, tomara para ti un estatuto de realidad tal que fuera una copia tan perfecta que sustituyera de alguna manera a lo que es real, ¿no? Y bueno, es como entiendo yo una parte de la hipermodernidad, pero insisto, yo no soy filósofo ni sociólogo, bueno, leo cosas, ¿no? Pero no lo puedo explicar con autoridad, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, les agradecemos a todos la presencia, Agustín, María Asun, Gustavo.